Pero ese no es el punto es si vas a irte a un descanso médico, no te vas a aparecer durante 12 días, solo te conectas un día de manera virtual. Entiendo que sin los registros, además de ese 5 de julio, ni siquiera se consigna Pero ninguna la pregunta participación es de que la esa presidenta. ausencia, entonces Alberto Taro está mintiendo, porque Alberto Taro dice que siguió trabajando y despachando. Es que este es el cuestionamiento, ¿no? ¿Cómo se sigue trabajando y despachando cuando simplemente no te presentas durante Yo 12 no voy a mi días? oficina hace 3 meses y sigo trabajando, sigo despachando, sigo desarrollando actividad. Es que de verdad Sí, claro, pero no ella es entiendo, presidenta de la República, ¿no, pero doctor como... Campos? Pero vamos a escuchar qué es lo que dijo Otárola en la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República. La señora presidenta de la República, en las fechas indicadas, pasó efectivamente por un procedimiento quirúrgico, pero en este procedimiento quirúrgico, como le sucede a cualquier persona, no estuvo desatendiendo ni mucho menos las labores que le competían al cargo, y me consta porque en ese momento yo fui presidente del Consejo de Ministros. Y estuvo en permanente contacto con el suscrito, tuvimos que hacer una sesión virtual del Consejo de Ministros, y en todo momento estuvo atenta al devenir de la administración pública. Pongo como testigos a todas las señoras y señores ministros que me acompañaron en el gabinete de ese entonces, que dieron cuenta del funcionamiento normal de la administración pública. Bueno, evidentemente esta revelación ha generado varias reacciones. Hemos escuchado a congresistas, hemos escuchado también a algunos constitucionalistas como el doctor Aníbal Quiroga, más temprano con Mario Ghibellini, señalar que, a ver, esto representaría o significaría una infracción constitucional. Hay otros constitucionalistas que creen que no, que esto es una tormenta en un vaso de agua, pero vamos a conversar nosotros con el doctor Joseph Campos, abogado constitucionalista y además abogado de la presidenta Dina Boluarte en materia constitucional. Y en principio, doctor, buenas noches ante todo, doctor Campos. Yo quería preguntarle, a ver, como abogado de la presidenta, ¿usted tiene información de esto? ¿La presidenta de la República efectivamente se sometió a una operación quirúrgica a la nariz? Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación, Omar, después de tiempo que conversamos. Bueno, yo ciertamente he restringido muy estrictamente mi participación a la de abogado, y del abogado a un solo tema, pues solamente lo defiendo en el tema este de las muertes. No conocido yo, tampoco me ha parecido pertinente un tema que incluso tiene protección de intimidad, ¿no? Pero ciertamente creo que ese tema nunca le pregunté, no me interesó, y ciertamente creo que su trascendencia ha sido más bien alentada, y me pareció un poco extraña porque, aunque no se contradice tanto, pero Alberto Tarola el año pasado fue menos preciso, vamos a llamarlo así, y ciertamente ahora me entero que efectivamente hay una intervención, pero claro, lo que también ha dicho es que en ningún momento estuvo incapacitada, simplemente siguió trabajando, ¿no? Ya, pero digamos, como abogado, yo sé que es para una materia en particular que es además muy importante, como son las investigaciones en cuanto a las muertes de inicio de su gestión. Pero en esta materia la presidenta no le comunicó, no le informaba absolutamente nada. Nada, absolutamente nada. Tengo una reunión próxima, probablemente tratemos el tema, pero hasta este momento yo tampoco no he tenido una comunicación sobre una intervención quirúrgica, y menos una idea que haya tenido una situación incapacitada, que le incapacite para seguir siendo presidente de la República. Ahora, ¿y por qué cree que el ex premier Otárola, recién luego de, ¿cuánto? Más de un año, entiendo, porque esto habría ocurrido, según la información del doctor Otárola, entre junio y julio del 2023? ¿Por qué después de todo ese lapso de tiempo cree él vaya a la Comisión de Fiscalización a revelar que esta operación quirúrgica sí ocurrió? Porque probablemente en la Comisión de Fiscalización él está obligado a ser preciso, ¿no? Porque, insisto, hace unos meses le hicieron la misma pregunta a los medios de comunicación y él se limitó a responder que ella nunca estuvo dejando sus labores como presidente de la República. Hoy lo que ha precisado es que sí hubo una intervención, pero también ha precisado que siguió trabajando como presidenta, ¿no? Ya, claro, pero entonces lo que señala es que, dado que ha ido recién a la Comisión de Fiscalización, es que se vio obligado a decir las cosas de manera más transparente. No, es que la razón de por qué dice una cosa y por qué dice ahora otra cosa, no otra cosa, sino hace una precisión, yo lo ignoro, yo no estoy en la cabeza de Alberto Otárola. Otárola puede haber tenido 1000 argumentos para decir ahora lo que finalmente al inicio no lo precisó, porque lo que él aseguró, y creo que hasta ahora eso no está en debate,
que nunca dejó de hacer sus tareas como presidente de la República. Pero, digamos, eso sí entra a un debate, porque entiendo que, a ver, si tú te practicas una operación a la nariz, te haces una rinoplastía, implica necesariamente que tienes que guardar reposo médico. Entonces, sí necesitas un espacio donde no vas a operar. No necesariamente, hay rinoplastías ambulatorias, eso se sabe. El estar en descanso no significa que no puedas desarrollar tus tareas. Lo que dice la Constitución es una incapacidad, es una neutralización para hacer cualquier cosa. Incapacidad temporal, ¿no? Y ciertamente con algún tipo de trascendencia. Nosotros dormimos, me hago una endoscopía, puedo tener cualquier tipo de situación que me genere, hago siesta, y ciertamente ese tema no me... Era el argumento que le escuchaba más temprano al doctor Blume. Y claro, acá es interesante el debate de constitucionalistas, y el doctor Quiroga decía, claro, pero no se puede comparar el hecho de que duermas, que es digamos, una necesidad fisiológica de todo ser humano y que nos pueden despertar, a que termine siendo sedado para que se te practique una operación a la nariz. Y entiendo que para que te operen la nariz, sí necesitan sedarte. Si tú quieres, ahorita puedes buscar en tu Google si hay rinoplastía ambulatoria. Justo el diario Perú 21 emite y consulta a un médico sobre el particular, y el médico le dice, no, necesita ser sedado, la persona necesita ser sedada e incluso necesita un periodo de tiempo de más o menos, al menos una semana de recuperación. Pero la pregunta es la siguiente, ¿eso significa que esté incapacitada para tomar decisiones? O sea, yo te digo, hace 4 días me he hecho una endoscopía, me sedaron 3 horas. Volví a mi actividad. O sea, en realidad yo lo que estoy sorprendido, te comento... Pero la Constitución no precisa, entiendo, ojo, estos son los argumentos que escuchaba más temprano el doctor Quiroga para hacer el contraste. Él decía, así sea una hora que el presidente queda incapacitado en funciones, el Congreso de la República tuvo que haberlo sabido. Yo creo que lo primero que hay que entender una situación muy particular que creo que es importante destacar, y eso lo escuché a Víctor y le voy a añadir otra situación. Cuando lo primero, el problema fue la particularidad que en esta elección salía electo un presidente con un solo vicepresidente. La segunda circunstancia es que para que ella sea presidenta tuvo que romper, por ser leal a la Constitución, tuvo que romper con el presidente Castillo. De tal manera que ella accede a una presidencia de la República aislada políticamente. De tal manera que creo que lo importante ha sido una suerte de situaciones que concurren de haber determinado y haber ponderado en qué momento ocurre una incapacidad limitante y trascendente, ¿no? Porque ahora estamos discutiendo algo que ha ocurrido hace un año, por último, y yo ciertamente a mí me sorprende cómo le damos entidad al punto que se quiere hacer vacancia, cuando en las causales de vacancia no existe ninguno de este tipo de situaciones. Bueno, eso lo están planteando algunos congresistas, vamos a ir a eso si desea, pero sí quería agotar el tema de fondo que tiene que ver con una supuesta infracción constitucional, que es lo que están viendo algunos constitucionalistas. Y, a ver, digamos, ella siguió en funciones, como dice el doctor Otárola, ¿por qué durante un periodo prolongado de tiempo que ha quedado constatado entre, me parece, el 28 de julio del 2023 y el 28 de junio del 2023 y el 8 o 9 de julio del 2023, simplemente no se registran actividades de la presidenta en el registro del Palacio de Gobierno? Es decir, lo que se cuestiona aquí es la necesidad de ocultamiento de una intervención quirúrgica de la presidenta. Hagamos dos partes de esa intervención. La primera, el que no haya desarrollado o se haya registro no significa que no haya ocurrido una actividad que no se haya desarrollado en Palacio. ¿Okay? Puede haber desarrollado cualquier cosa. Yo, por ejemplo, a mí me recomendaron que no manejara el auto. Y sin embargo yo seguía trabajando. Ese es uno. Y dos, el otro tema, respecto al tema del ocultamiento, habría que establecer su trascendencia y si efectivamente podríamos interpretarlo en la medida en que el ocultamiento pareciera que fue una circunstancia que se dio, insisto, en la soledad política que ha provocado la particular situación del golpe de Estado
cometido por Pedro Pero Castillo. usted sabe muy bien que toda actividad presidencial, no solo las que ocurren en Palacio, se terminan registrando. Digamos, las actividades de la presidenta o del presidente son totalmente públicas, pero lo que tenemos es simplemente que en ese periodo de tiempo no se registran actividades, excepto el 5 de julio, donde se consigna la participación virtual de la presidenta Boluarte en un Consejo de Ministros. Es la única actividad en esos 12 días. Bueno, pero eso yo te digo lo siguiente, para mí en lo personal, y me siento un poco incómodo que se me convoque para dar opiniones sobre algo que eventualmente puede terminar en algo que es objetivo, en deteriorar o poner en debate la posición de la presidenta. ¿Por qué? Porque soy su abogado. Yo estoy llamado aquí a que en mi posición, en la causa que yo llevo adelante, no estar poniendo en debate su integridad. Lo que sí creo es lo siguiente. ¿En qué sentido? Para mí, lo que estamos... No entendí esa última intervención. ¿En qué sentido poniendo en debate su integridad? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, lo que está haciéndose aquí es un debate que para mí es una banalidad, permíteme el adjetivo, porque efectivamente estamos generando es como la incomprensión del nombramiento de prefecto. Si hablaba hace un minuto con uno de una persona que ha sido prefecto, que va a ser tu invitado, el doctor del Castillo. Nos hemos acostumbrado a hacer de la nada algo. ¿No? Y yo creo que en este sentido, yo de verdad no le encuentro ninguna entidad a lo que ha ocurrido, en la medida en que definitivamente la trascendencia de esta situación es cero. A ver, yo entiendo su posición y es su interpretación legal y política de todo este asunto, pero usted entenderá, no la mía, sino la de otros constitucionalistas y congresistas, como el presidente de la Comisión de Fiscalización, que lo que dicen es que aquí hay materia suficiente para presentar una moción de vacancia. Es decir, llega a ser importante la discusión en la medida que hay actores políticos que sí ven que hay una posible infracción constitucional. Puede haber 100.000 personas que digan que esto es importante y no por eso se hace importante. Por eso es interpretable, ¿no? El tema es que... Y por eso la idea es los argumentos, ¿no? Por esta situación, realmente... cómo nos encanta hacer un problema de la nada. Y realmente para mí este es un tema que tiene una intrascendencia absoluta. Pero más allá en la medida que ha habido despachos, supuestamente, según el propio Alberto Tarola, ha habido actividad, ha estado trabajando. Pero ahí hay otra inconsistencia, ¿no? Porque vayamos nuevamente al tema legal. Ella despacha de manera virtual. Ojo, entiendo que la ley que permite que despache de manera virtual es cuando está fuera del país y que fue una ley a medida de la presidenta porque no tenía vicepresidentes. No, pero esa ley no le permite despachar de manera virtual en territorio nacional, entiendo. En este momento... entonces yo me tendría que ir a Tacna para hablar con un tacneño. Pero le pregunto, ¿la ley le permite eso? La ley permite desarrollar la actividad de la mejor manera posible. Esa interpretación de que solo puede hacer virtualidad. O sea, si en este momento necesito tener información de Tacna, me tengo que ir a Tacna. Ya. Yo sé que a usted le parece intrascendente, pero vamos a escuchar a la presidenta Boluarte cuando se le pregunta sobre este caso, hace muy poco, en julio de este año. Ya quisiera desaparecerme un solo minuto y no hacer mi trabajo de presidenta. Y esas preguntas, pues a esas preguntas tendenciosas es a las que me refiero, que no ayudan y no generan interés en la población. Bueno, ahí está, no se le pregunta directamente, oiga, presidente, usted se sometió a una operación quirúrgica, ella dice, no quiero responder preguntas tendenciosas, pero, y entiendo en sus palabras que, digamos, de alguna manera se cuestiona las preguntas, se cuestiona a los periodistas y a quienes no están alineados con la presidenta. Pero ¿no sería mejor, pues, responder y aclarar todas las situaciones, que es lo que le corresponde a una autoridad de ese nivel? Lo que pasa es que, a ver, yo en este momento estoy dándole vuelta a mi posición acá. ¿Qué sería lo que tendría que ocurrir? Yo tendría que elegir, en lo que soy profesionalmente, un abogado de la presidenta, y no deteriorar con mi respuesta si había interpretación o había una declaración, o en este momento decir, ¿está bien o está mal eso? ¿Para qué? No necesito decirlo. Lo mejor sería ser fiel a las leyes, ¿no? Ser fiel a las leyes y a la Constitución y determinar si un presidente se puede simplemente ausentar por 12 días sin dar cuenta al Congreso de la República. Yo en mi interpretación no se ha ausentado. Lo que dice la Constitución es incapacidad temporal.
es decir, no hacer nada. Pero, y una cosa es que no tenga presencia física y otra cosa es que no efectivamente... recuerdo quién lo recordaba más temprano, el presidente Joe Biden, por su avanzada edad, se tuvo que someter hace poco a algunas operaciones. La vicepresidenta Kamala Harris tuvo que asumir justamente las funciones. Si un presidente se somete a una operación de nariz y tiene que estar 12 días fuera de Palacio de Gobierno, pues tiene que dar cuenta. Eso es lo que se pide. Yo creo que la tarea presidencial, a ver, los primeros días que estuvo Castillo fuera de Palacio, no hubo ningún problema. La pregunta es, Alberto Otárola... ¿No hubo ningún problema con lo de Zarratea? No, lo de Zarratea es otra cosa. El hacer un despacho paralelo en Zarratea es otra cosa. Claro. Pero por ejemplo, un presidente puede elegir, como en su momento, despachar, o sea, ir a trabajar y no dormir en Palacio de Gobierno. Eso es lo que ocurre. Sí, entendemos, no todos los presidentes viven en Palacio de Gobierno. Supuesto. Vizcarra me parece vivía en su casa en San Isidro. Sí. Pero ese no es el punto. El punto es si vas a irte a un descanso médico, no te vas a aparecer durante 12 días, solo te conectas un día de manera virtual. Entiendo que sin los registros, además de ese 5 de julio, ni siquiera se consigna ninguna participación de la presidenta. Esa ausencia, entonces, ¿Alberto Otárola está mintiendo? Porque Alberto Otárola dice que siguió trabajando y despachando. Es que este es el cuestionamiento, ¿no? ¿Cómo se sigue trabajando y despachando cuando simplemente no te presentas durante 12 días? Yo no voy a mi oficina hace 3 meses y sigo trabajando, sigo despachando, sigo desarrollando actividad. Es que de verdad... Sí, claro, pero ella es presidenta de la República. Pero ¿no, como presidenta de la República también puede desarrollar, porque ella no necesita... Sí, se amerita un mayor nivel de detalle justamente cuando vemos el registro de actividades presidenciales. Y nuevamente, perdóneme que insista tanto, pero lo que se cuestiona es que ese registro no se consigna actividades de la presidenta. Entonces, pero entonces Alberto Otárola está mintiendo. Eso le corresponderá interpretar a cada aquel que le toque y al Congreso, que entiendo que está investigando esto. Probablemente acá tenemos la declaración del primer ministro que dice que sí ha seguido trabajando. Y además es otro punto, nuevamente, no lo dice Omar Mariluz, el doctor Aníbal Quiroga, no solamente habrían cometido infracción a la Constitución, perdón, el doctor Luciano López, no solamente habrían cometido infracción a la Constitución la presidenta, sino Aníbal Quiroga lo dijera. No, Aníbal Quiroga advirtió que sí había una infracción constitucional de la presidenta. Luciano López dijo, no solo de la presidenta, sino incluso del propio presidente del Consejo de Ministros y de todos los ministros, porque son solidarios con la presidenta. ¿Es así? Bueno, sí hay responsabilidad. La presidenta es irresponsable política por las decisiones que se toman si no tiene refrendo ministerial, si hay alguien dice que está haciendo lo que no ha hecho, efectivamente podría haber una infracción. Ahora, para dejar el tema de la operación de la presidenta de la República, que entiendo ya verá el Congreso si se encarga o no, la Comisión de Fiscalización ha pedido 60 días para investigarlo. La pregunta es, ¿van a vacar a la presidenta de la República por esto? ¿Usted cree eso? No, ¿sabes qué? Lo que pasa es que... ¿Usted realmente cree que este Congreso la va a vacar por eso? Me parecería, es que este país, los problemas que no tiene se los crea. Nosotros estamos viviendo un mundo de una banalización absoluta. Sí, en términos políticos, doctor, ¿usted cree que este Congreso va a vacar a la presidenta? Pero, a ver, no, me preocuparía que eso pudiera ocurrir. Porque en un momento histórico de este país se acostumbró a la calle, que la calle te pusiera y te quitara presidente. 6 presidentes de 6 años. Ya basta, ¿no? Basta. Sí, claro, ¿no? pero... Entonces dejemos... Pero también... ¿Qué trascendencia tiene? Pregunto. Le pregunto el otro tema, entonces, que sí, a todas luces... a ver, tiene una trascendencia porque es parte de una investigación fiscal, que es el caso del cofre. Y también se le pregunta al ex premier Otárola sobre este tema. Y él lo que dice es que la presidenta ya debería dar las explicaciones del caso al respecto. ¿Ya los debería dar? Me imagino que lo dará. Yo no veo ese tema de manera directa ni indirecta. Yo me imagino que lo hará. Y si lo ha pedido Alberto, yo creo que la presidenta lo estará evaluando, pero yo de verdad, salvo pero que usted qué cree al respecto, ¿no? O sea, debería dar una explicación más concreta, porque hay que recordar qué significa el caso del cofre, por el tema de trascendencia. Significa que todos los peruanos escuchamos supuestamente la voz del actual ministro del Interior decir que la presidenta estaba protegiendo a Vladimir Cerrón. Eso no parece poca cosa. Yo no lo he escuchado eso, ¿eh? De verdad, cuando ¿No? yo estaba echando los audios que... No, los audios estaba hablando de que poder. ahí adentro hay alguien señalando, eso es lo que Vladimir supuestamente... Cerrón, ¿no? Pero supuestamente... Claro, el ministro no reconoce esos audios.
Y además no se habla de la presidenta directamente, ¿no? O sea, Bueno, que usó el vehículo presidencial, ¿no? no lo sé realmente. Realmente yo, a ver, lo que yo quiero hacer es lo siguiente. Aquí este tema de este tema de la cirugía, el tema de los walkie, todas estas cosas están destinadas, creo, como un objetivo inmediato a la presidenta de la República. Por ejemplo, cómo se crea narrativamente la importancia. Acaba de venir Jorge de Castillo un rato. Él ha sido prefecto. Y una persona con organización política entiende lo que está pasando en este momento como una absoluta exaltación de algo que no tiene nada de importancia. Los prefectos son como los coordinadores parlamentarios de los congresistas. Son representantes del presidente de la República. Y sin embargo, se quiere criminalizar lo que eventualmente ya haya podido tener como cualquier argumento en una elección, y ciertamente el prefecto es una autoridad política. En algunos momentos históricos de este país, incluso lo designaban las comisiones políticas de los partidos políticos. Solamente que siempre se ignora un recorrido que creo que es importante destacar. La presidenta, para ser presidenta, se tuvo que apartar de Pedro Castillo y entró, insisto, en un aislamiento político. Entonces, ¿de qué manera puede construir una representación política? Ese es un tema que habrá que discutirlo. Pero acá se ignora esa dimensión política de eso para darle una entidad criminal a algo que yo creo que puede tener. Y no estoy haciendo ningún tipo de defensa respecto a ese tema, pero creo que es importante guardar la serenidad. O sea, el tema de vacancias, de verdad que es un tema insostenible, creo yo. Bueno, vamos a ver qué pasa, sobre todo en abril del próximo año, como advertía Vladimir Cerrón en un mensaje. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, Joseph Tomás. Campos, abogado de la presidenta de la República, Dina Boluarte. I can't see the issue. Yeah, believe me, I need to keep myself in line. But I